Epístolas pastorales, principios de conducta en la casa de Dios. Ese es el tema o la serie que estamos tratando de seguir durante este tiempo en medio de nuestra congregación. Y hemos tenido ya dos tiempos de estudio, dos tiempos de enseñanza en esta serie. La primera, y las dos tienen que ver con la introducción a la serie. Y hoy voy a intentar, no le aseguro que lo logre, pero hoy voy a intentar terminar la introducción para ya a partir de la próxima semana comenzar a estudiar directamente el texto, los pasajes allí en 1 Timoteo. La primera semana estuvimos conversando de cuáles eran las epístolas pastorales, cuándo se escribieron, en qué contexto histórico se escribieron las epístolas pastorales, ¿no es cierto? Hablamos acerca de cuál era el texto clave, también cuál era la palabra clave de las epístolas, y la semana pasada estuvimos considerando en parte quién fue el escritor humano, el autor humano, entendiendo que las epístolas pastorales, como todas las cartas de la Biblia, todos los libros de la Biblia, tienen un escritor o un autor divino, ¿no es cierto? Porque como dice el apóstol Pedro ahí en 1 Pedro, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros entendemos que todo lo que está escrito, que tenemos nosotros hoy en este libro, que es la Biblia, ¿no es cierto?, que es la palabra de Dios, es eso, es la palabra de Dios, porque es lo que Dios quiso comunicarnos por medio de su Espíritu Santo a través de hombres, con sus pecados, con sus falencias, con sus virtudes, con sus errores, con sus fracasos, con sus éxitos, pero Él quiso utilizar a estos santos hombres de Dios para escribir su palabra, que si bien es cierto el escritor humano tiene errores porque tiene pecados, ¿no es cierto? Y no estoy minimizando un pecado al llamarle error, sino que simplemente estoy tratando de decir que los hombres podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos pecar. La palabra no tiene error, no tiene fallos, porque fue escrita por inspiración divina, y nuestro Padre amado, nuestro santo Dios, Él es santo, 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 no tiene ningún tipo de faltas o errores. La semana pasada alcancé simplemente a mencionar un poquito acerca de Timoteo, el destinatario de la carta. ¿Se acuerda que mencioné el significado del nombre Timoteo? ¿Lo recuerda? ¿Ya? Sí. Sí. Uno que honra o adora a Dios. Sí, dijimos que Timoteo es una palabra compuesta. Timao, teo. Timao es honrar, teos es Dios, ¿no es cierto? Timao es tener una actitud de honra o gran estima, teos es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos o cuando mencionamos el nombre y decimos Timoteo, lo que estamos diciendo, estamos refiriéndonos a una persona, a un individuo que en su vida y con su vida procura honrar a Dios. Hermano, déjeme decir esto, los nombres bíblicos tienen un significado, tienen un sentido. Los nombres bíblicos no fueron puestos al azar. Ahora, uno podría decir, es interesante, porque como la madre de Timoteo podría saber que Timoteo en su vida iba a honrar a Dios. Es que la madre no necesitaba saberlo. Quien lo sabe es Dios. Y en definitiva nosotros tenemos que recordar que aún antes de nuestra conversión, Dios está obrando soberanamente en nuestras vidas. Aún antes de nuestra conversión, Dios está obrando soberanamente en nuestras vidas. Fíjese por favor conmigo algunas cosas. 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 y verso 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién? A Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Según Pablo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro
Señor. Ahora, déjeme simplemente decir esto. Si bien es cierto, 1 Timoteo capítulo 1, verso 2, es un reconocimiento a la paternidad espiritual de Pablo en la vida de Timoteo. Porque por eso Pablo usa esta expresión, usa esta frase, verdadero hijo en la fe. Esa frase usted la puede ver que se reitera, por ejemplo, en 2 de Timoteo con un matiz. Con un pequeño matiz. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 2. A Timoteo, amado hijo. ¿Cuál es el matiz? Mientras que en 1 Timoteo es verdadero hijo en la fe, acá ahora es amado hijo. Amado hijo. Ahora, esta expresión de Pablo también se reitera, por ejemplo, con Tito. En Tito capítulo 1, verso 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Se acuerda cómo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:2? Verdadero hijo en la fe. A Tito le dice verdadero hijo en la común fe. Ahora, si bien es cierto, este pasaje o este texto es un reconocimiento a la paternidad espiritual del apóstol Pablo sobre la vida de Timoteo y de Tito, ¿no es cierto? También es un reconocimiento a algo, y es que ellos entre sí comparten algo. ¿Y qué es lo que comparten? La fe. La fe. Es muy probable que Timoteo y Tito hayan mirado con admiración, hayan observado con profunda admiración y respeto a Pablo. Lógicamente, ¿no? Era quien les aventajaba en la fe, era quien les había enseñado, era quien les había instruido, era quien había influenciado poderosamente sobre sus vidas. Pero ellos tenían algo en común, su fe. No era distinta. Pablo no iba a tener un lugar de privilegio en el cielo por sobre Timoteo y Tito. Tenían y tendrían la misma, por así decirlo, el mismo lugar, la misma ocupación, el mismo destino divino en el cielo, ¿no? Ahora, no solamente, como le dije, era un reconocimiento a la paternidad espiritual de Pablo sobre Timoteo, creo también que esta expresión, verdadero hijo en la fe, es un reconocimiento a una vida fiel de parte de Timoteo. O sea, Pablo no pone en duda el servicio de Timoteo, Pablo no pone en duda la fidelidad, el compromiso, la lealtad de Timoteo en su servicio al Señor. Muy por el contrario, lo reconoce. Y hay otra cosa que aún es más significativa. La palabra hijo, acá, verdadero hijo en la fe, palabra hijo es uno que ha sido engendrado. Usted sabe que hay una ley que creo que todavía nos rige o que todavía tiene algunos efectos en nuestros días, una ley romana que tiene que ver con padres e hijos, patria potestad, ¿se puede llamar? ¿Sí? La ley de patria potestad es algo muy antiguo que viene justamente de la legislación romana. Y esa ley, una de las cosas que determinaba es que un hijo, para ser hijo, debía ser reconocido por el padre como tal, aunque no hubiese sido engendrado. Podía ser adoptado, pero si el padre lo reconocía como hijo, ese hijo venía con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones que un hijo engendrado tenía dentro de esa familia. Y él iba a recibir todos los beneficios, todos los privilegios de esa familia, pero también debía cumplir con todas las obligaciones. Ahora, dentro de la legislación romana, la ley de patria y potestad asignaba derechos a los padres sobre los hijos. Y si un hijo deshonraba a su padre, el padre podía matarlo y no iba a ir a la cárcel el padre por haber matado a su hijo. ¿Por qué? Porque él podía decir, bueno, me deshonró. Y era obligación de los hijos honrar a los padres. ¿Se imagina eso, esa ley la pudiésemos aplicar en los días presentes? Sería terrible, ¿no? Ya, varios estaríamos acriminados. Si es que no se hubiesen acriminado con nosotros primero, ¿no es cierto? Probablemente conmigo se hubiese acriminado mi papá. Probablemente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en un sentido Pablo está haciendo este reconocimiento. No solo eres mi hijo en la fe, no solo eres un hijo, no solamente eres un hombre fiel, un hombre comprometido, un hombre leal a la fe, también yo te puedo observar y te puedo ver como si yo mismo te hubiese engendrado. Como si fueses un hijo
legítimamente concebido por mí. Legítimamente concebido por mí. Ahora, déjeme decirle una cosa. Creo que esta expresión es tremendamente significativa en la vida de Timoteo. Porque cuando nosotros conocemos un poco la historia familiar de Timoteo, entendemos que para Timoteo esta expresión es significativa. ¿Cuál es la primera mención o cuál es la primera, cómo se diría, la primera mención de Timoteo en la Biblia? ¿Alguien sabe dónde está la primera mención bíblica a Timoteo? En el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. Mire, vaya conmigo. Deje marcada la hojita acá, en 1 Timoteo 1. Y vaya a Hechos capítulo 16. Terminamos la semana pasada citando este pasaje. Hechos capítulo 16, verso 1. Si está tomando nota, si está apuntando, coloque ahí, ¿no? Primera mención bíblica a Timoteo. Hechos 16. Si no está tomando nota, que el Señor bendiga su memoria. En este punto yo necesito tomar notas. Mire lo que dice Hechos capítulo 16. Después llegó, hablando del apóstol Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esta es la primera mención que se hace a Timoteo bíblicamente, Hechos capítulo 16. Ahora, para poder entender esto, debemos entender algunas palabras o algunas frases que creo que son claves en el pasaje. Verso 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí, ¿qué cosa? Cierto discípulo. Creo que esto ya establece una condición en la vida de Timoteo. ¿Timoteo era creyente o no era creyente? Probablemente sí. Por algo es reconocido como un discípulo. Ahora, en 1 Timoteo 1:2, Pablo dice, verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Pero si yo sigo y con comprensión lectora el pasaje, Pablo viene recién llegando a la ciudad. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo. O sea, cuando él llega, Timoteo ya era discípulo. ¿Sí? Por lo tanto, en este punto de la historia, Pablo no pudo haberle predicado el Evangelio para que Timoteo fuese salvo. ¿No es cierto? Entonces Timoteo ya era salvo de antes. ¿Sí? Bueno, sigamos, después vamos a ver eso. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál era la característica familiar que tenía Timoteo? Según el pasaje, según el texto. Siempre remitámonos al texto. Que era hijo de un matrimonio mixto, ¿no? Su madre era judía y su padre era griego. ¿Sí? Como diríamos en Chile, no era ni chicha ni limoná. Para los judíos, no era judío. Para los gentiles, no era gentil. Ahora, déjeme decir esto, ¿no? En un niño pequeño. Hoy día pasó esto, ¿no? Yo agradezco a los hermanos que hicieron los esfuerzos y trajeron las maquinitas para jugar. Agradezco. Pero noté el siguiente fenómeno, que algunas niñas intentaron la primera vez y no pudieron sacar el juguetito. ¿Y qué pasó con ellas? Se frustraron, se achuncharon, ahí estaban tristes. Yo les decía, venga, vamos, no. Venga, vamos, intentémoslo, no. Y yo saqué, como a la quinta vez, saqué un juguetito. Soy más sinvergüenza en ese sentido, ¿no? Saqué como a la quinta vez un juguetito y se los quise dar, no. Pero habían otras niñas que a la primera, casi, ¿no? ¿Por qué estoy...? Timoteo.
Timoteo en su historia familiar, probablemente él en algún punto pasó por eso, ¿no? Trató de identificarse con un grupo, no se pudo identificar con ese grupo, trató de identificarse con el otro, no pudo identificarse con el otro. Yo me acuerdo que después que muere mi mamá, nosotros volvemos al departamento donde vivíamos. Pero yo tenía, lamentablemente, estaba en una idea intermedia. Yo era el más chico de los más grandes y era el más grande de los más chicos. Entonces los más grandes iban a fiestas y no me invitaban porque era muy chico. Y los más chicos querían jugar a un juego y no me invitaban porque yo era muy grande. Entonces al final yo estaba ahí, ¿no? Como jamón de sándwich. Ni para allá ni para acá. Eso afectó mi carácter en un sentido, sí. En mi adolescencia yo era súper retraído, súper callado. Bueno, todavía lo soy un poco. Me cuesta entrar en grupos. Soy tímido en ciertos grupos que no conozco. No, yo miro callado, en silencio. Cuando no conozco gente, yo miro en silencio. Y generalmente cuando recién entro para conocer un grupo caigo mal, porque no hablo, porque miro solamente. Bueno, y hay otros grupos de jóvenes mayores en esta iglesia que les sigo cayendo mal después que me han conocido, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Amén, Leo. Amén, Leo. Desamén. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque creo que Timoteo tenía este problema, ¿no? No era ni chicha ni limonada, no era judío, no era griego. Ahora piensa en un joven con estas características, que un hombre tan significativo, tan importante como el apóstol Pablo le diga verdadero hijo en la fe. Timoteo, tú eres mi verdadero hijo en la fe. No sé si piensa, pero se me ocurre que para Timoteo haber escuchado o haber leído esta expresión, haber leído en 2 Timoteo, amado hijo en la fe, haber leído esa frase, haber leído esa expresión, fue un golpe de respaldo, fue un golpe de significado, pertenencia, de sentirse importante, de sentir que alguien lo valora, que para alguien es importante, que ya no es simplemente ese joven que se crió siendo un adolescente y que no era parte de allá ni era parte de acá. En un sentido, encuentra un lugar, su lugar, en este mundo, en su mundo como creyente. Ahora, fíjese algunas cosas más, ¿no?, acerca de Timoteo en Hechos capítulo 16. Lo vimos la semana pasada también. No solo era hijo de una mujer judía creyente, sino que también era hijo de un padre griego. ¿Y qué es lo que dice el verso 2? ¿Qué es lo que hacían los hermanos allí en la iglesia, en Listra y también en Derbe, en Iconio? ¿Qué es lo que hacían los hermanos? Daban buen testimonio. Daban buen testimonio de los hermanos. Fíjese que esta es la razón por la cual Pablo, iniciando el segundo viaje misionero, él ya lo inició. Él ya salió desde Antioquía hace algunos días atrás, salió para salir a visitar y reconfirmar a los hermanos que han visitado en el primer viaje misionero con Bernabé, solo que ahora va con Silas. Pero en este segundo viaje, comenzando justamente por esta iglesia, la iglesia donde está Timoteo, decide, producto del buen testimonio que los hermanos dan de Timoteo, llévale consigo. Llévale consigo. Quiso Pablo, verso 3, que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Por lo tanto, si su padre era griego, él no había cumplido con el rito mosaico de la circuncisión. El rito de la ley no había sido cumplido en la vida de Timoteo. Pero todavía queda una duda. ¿Cuándo se convirtió? Hay una imagen que yo les pedí que mostraran, ¿sí? ¿Se logra ver algo o no? Ya, vuelve un poquito atrás, una atrás. Mire, fíjense, primer viaje misionero del apóstol Pablo. Esto pasó más o menos entre los años 46 y 47 después de Cristo. ¿Ya? Ahora sí puedes ir. Pablo sale de Antioquía. Antioche, dice ahí, Antioquía. ¿Ya? Eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 al principio. Pablo sale juntamente con Bernabé. Y la ruta que hacen es, salen de Antioquía, van a Salamina, de ahí a Pafos, de Pafos van a Pergue, de Pergue a Antioquía de Pisidia, de Antioquía de Pisidia a Iconio,
de Iconio a Listra, de Listra a Derbe y luego se regresan. De Derbe a Listra, de Derbe a Iconio, Antioquía, Antioquía a Pergue, Pergue, Chipre y de vuelta a Antioquía. Esa es la vuelta. Ahora, ¿por qué es importante considerar esto? Bueno, yo sé que esto puede ser un poco aburrido, sobre todo si a usted no le gusta mucho la historia, menos la geografía. Puede ser un poco aburrido. Pero es importante porque ¿de qué iglesia era Timoteo? Sí, yo espero que alguien más lo lea. Lo pueden buscar en la Biblia, recuerde que en la Biblia siempre están las respuestas. ¿De qué iglesia era Timoteo? Listra. Y según esto, según este mapa, ¿cuándo visitó Listra Pablo? En el primer viaje, sí, yo sé, pero ¿en qué etapa del primer viaje? Casi al final. Es prácticamente una de las últimas iglesias, la penúltima iglesia. Visita a Listra, después de Listra va a Derbe y de Derbe se devuelve a Listra y de ahí se devuelve hacia Antioquía. ¿Sí? O sea, prácticamente al final del primer viaje. Ahora hay cosas interesantes en esto. Déjela ahí nomás, no hay problema que deje eso. Hay cosas interesantes que pasan en Listra. Vaya a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Usted va a ver que a partir del verso 8 en adelante se nos narra la historia de cuando Pablo y Bernabé visitan Listra. Y resulta que en Listra ellos sanan a un paralítico. Y producto de esta sanidad, la gente del pueblo sale a adorar a Pablo y a Bernabé, creyendo que son dioses bajados del Olimpo. Entonces, dicen que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio. ¿Por qué a Pablo lo llamaban Mercurio? Porque Pablo era el que hablaba, el que comunicaba. ¿Usted sabe por qué nuestro diario se llama Mercurio, no? Es por eso. Porque es el que comunica. Dejémoslo ahí. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos paran a la gente y le dicen, por favor, no nos adoren, somos hombres igual que ustedes. Bueno, se genera tal revuelo que usted llega al verso 19. Y mire lo que pasa en el verso 19, estando ellos ahí en Listra. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, ya viendo qué cosa, apedreado a Pablo. ¿Sabe qué? Yo cuando estaba estudiando para esta predicación y leí este pasaje, caí en cuenta de ciertas cosas que de pronto uno lee rápidamente y no presta atención. Y mire por favor lo que dice. Ya habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, estamos claros, ¿no? No le tiraron gravilla. No le tiraron maicillo. ¿No es cierto? Ah, no, que fue más grande. Fueron piedras de payaya. No le tiraron piedras de payaya. O sea, para que lo hayan arrastrado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, es porque lo apedrearon bien apedreado. Casi lo lapidaron. ¿Entienden el concepto de lapidar? Lapidar es tapar con piedras. Bueno, prácticamente eso fue lo que hicieron con Pablo. Verso 20, pero rodeándole los discípulos, una vez que está fuera de la ciudad, pensando esta gente que estaba muerto Pablo, rodeándole los discípulos, ¿qué es lo que hace Pablo? Se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y a mí me quedó dando vuelta ¿no? Yo me imaginaba a Pablo, oiga, después que lo dejaron casi muerto de haberlo apedreado en la calle, no sé, yo me imagino a Pablo con lo alaracos que somos los hombres. ¡Ay, no me puedo mover! ¡Ay, Sandra! ¡Suegra! ¡Tráigame agua! Mejor. ¡Tráigame coquita cero! Yo me lo imaginaba así, ¿no? ¡Ay, no me puedo mover! No puedo hacer aquí, no puedo hacer allá. ¿Qué es lo
que hubiésemos dicho la mayoría de nosotros? No puedo ir al culto. Estoy enfermo. Me duele aquí, me duele allá. Perdóneme, hermano, que sea tan burlesco. Pero el texto bíblico dice que a Pablo lo dejaron casi muerto, creyendo que estaba muerto. Y aquí no dice que pasaron semanas. No, que él se mejoró, que lo cuidaron, que lo atendieron, que lo mejoraron. Y que después de un par de meses, donde ya estaba sano, estaba completamente sano, se levantó y siguió haciendo su labor. Pero tomándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Claro, y lo fueron a buscar en un helicóptero ambulancia, ¿no es cierto? Lo echaron arriba y se lo llevaron, con todas las comodidades. ¿Sí? Claro. Lo llevaron en una tremenda ambulancia, con todos los lujos. La mejor limusina de la época, ahí estaba a disposición de Pablo para ir a Derbe, ¿no? Entendemos cómo eran los viajes en esa época. Y allí partió. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles necesario a través de muchas tribulaciones. Él había mostrado una tribulación. Toda la gente había sido testigo de una tribulación en la vida de Pablo. Se lo habían apedreado, lo habían dejado casi muerto en la calle. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Ahora, ¿por qué estoy citando este texto? Porque me parece que es en este punto de la historia cuando Timoteo viene a ser salvo. En esta visita de Pablo, al finalizar el primer viaje, casi finalizando el primer viaje misionero del apóstol Pablo, se convierten su abuela y su madre. Y también se convierte Timoteo, ¿no? Perdón, me perdí acá. Ahí sí. Se convierte primero su abuela y su madre, y creo que también se convierte Timoteo. Por eso que cuando llegamos a Hechos capítulo 16, y dice que Pablo llega a Listra, se encuentra en aquel lugar con un discípulo llamado Timoteo, que ya era creyente. Ahora, alguien podría decirme, pero es que no es así, porque en 2 Timoteo capítulo 3, mire, vaya a 2 Timoteo para que entendamos de qué estamos hablando. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No, ve que él fue salvo cuando era niño. No podía haber sido salvo cuando era niño. Por algunas razones prácticas. Pablo reconoce su paternidad espiritual sobre la vida de Timoteo. Vino a ser salvo con Pablo. Segundo, no está diciendo que fue salvo desde la niñez, sino que desde la niñez supo las Sagradas Escrituras. Creo sinceramente que aún no siendo creyentes, no siendo salvas su madre y su abuela, ellas desde la niñez le enseñaron en función del rito y de la tradición de la cultura hebrea. ¿Y qué le enseñaron? Lo que hasta ese momento era la palabra de Dios, no la Torá, la Tanaj. Por lo tanto, le enseñaron desde la niñez, lógicamente, la palabra de Dios. ¿Fue salvo? No, porque aún no comprendía, pero cuando se le explicó claramente, ¿se acuerda de la historia de Felipe y el eunuco? El eunuco viene en el carruaje leyendo Isaías capítulo 53, ¿sí? Y Felipe se pone al costado del eunuco y le dice, ¿entiende lo que lees? No, ¿cómo? Si no hay nadie que me lo explique. Entonces se sube Felipe, le explica de qué habla Isaías 53 y en quién se cumple Isaías 53 y cuál es la respuesta del eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque se entiende en ese punto que el bautismo era sinónimo de salvación.
¿Qué impide? No, aquí hay agua, si quieres, bien puedes. Quiero. Se bautiza, listo, salvo, desaparece Felipe. Pero Felipe tuvo que explicarle la palabra de Dios. Creo que en este punto Timoteo fue instruido desde pequeño, aunque no entendiese lo que se le estaba instruyendo. Pero lógicamente, cuando viene el apóstol Pablo al final del primer viaje misionero y expone claramente el Evangelio, para él fue mucho más sencillo, fue mucho más entendible poder comprender el Evangelio, razonar el Evangelio, creer al Evangelio. Hermano, déjeme decirle una cosa, por eso es importante que nosotros que conocemos la palabra de Dios podamos enseñar e instruir en la palabra de Dios a nuestros niños desde pequeños. Yo no le estoy diciendo con esto que el niño va a estar seguro por toda la eternidad, ¿no es cierto?, fiel, firme con el Señor, porque si fuese así, yo fracasé. Y en esto, hermano, yo quiero ser bien transparente siempre con ustedes. Yo fracasé. No, yo creo simplemente que en este caso particular yo puedo enseñar, yo puedo instruir la palabra del Señor. La decisión siempre va a ser personal. Siempre va a ser personal. Cada uno va a tener que rendir cuentas delante del Señor. Y a mí me asusta pensar que mientras más conoce uno, más responsable es. Entonces eso a mí me asusta en un sentido, ¿no? Ahora, Timoteo fue instruido desde la niñez, por su abuela, por su madre. Pero creo que no vino a conocer a Cristo Cristo Jesús como su Salvador, sino hasta el final del primer viaje misionero. Hechos capítulo 14. Ahora, dele al otro viaje. Espere, antes de que le dé al otro viaje. Acuérdense la vuelta. Antioquía, Salamina, Pafos, Pergue, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Pergue, Chipre, Antioquía. ¿Sí? Esa es la vuelta. ¿Ya? Parten por abajo, se devuelven por arriba. ¿Ya? Dele ahora. Este es el segundo viaje. ¿Cuándo fue este viaje? Más o menos el 50-52. Fíjense cómo es este viaje. Parten de nuevo en Antioquía. Y es muy importante este dato, Antioquía. Es muy importante este dato, Antioquía. Antioquía. De Antioquía van a Tarso. ¿Quién era de Tarso? Saulo. Antioquía, Tarso, Pergue, Listra. ¿Se da cuenta que ahora es por así decirlo, la tercera iglesia que visitan en el segundo viaje? Es una de las primeras iglesias que visitan al inicio del segundo viaje. Tarso, Pergue, Listra, Antioquía, Pisidia de nuevo. Todo eso es la zona de Galacia. ¿Se acuerda que cuando estudiamos la epístola a los Gálatas dijimos que no podíamos hablar de una iglesia en particular porque Galacia era una provincia que tenía muchas iglesias? Eso es la provincia de Galacia. De Galacia van a Troya, Neápolis, en fin, ahí empieza a Filipos, miren, empiezan a aparecer las iglesias que más conocemos, ¿no? Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, y de ahí vuelven hasta Cesarea. De Cesarea se va a dar cuenta usted que van a Jerusalén, porque entre este viaje y el tercero está el concilio, en fin. ¿Por qué le dije que Antioquía era muy importante? Al inicio. ¿Por qué cree usted que es muy importante Antioquía? Aparte de eso, ¿no? Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sabe por qué es muy importante Antioquía? Porque es la iglesia desde donde nace el movimiento misionero, este movimiento misionero.
Es la iglesia donde el Espíritu Santo decide separar y llamar a Pablo y a Bernabé. En este caso llama a Bernabé y a Saulo. Todavía en este punto es Bernabé y Saulo. Con el correr del tiempo cambia a Pablo y Bernabé, se invierte el orden. Y también cambia el nombre. ¿Pero por qué es importante esto? Porque nunca debemos perder de vista esto, hermanos. Los misioneros salen de iglesias, no salen de organizaciones. Es la iglesia la que llama y reconoce misioneros. Y alguien podría decirme, ¿y Palabra de Vida? No, Palabra de Vida es una organización. Y los misioneros que sirven en Palabra de Vida sirven con Palabra de Vida, pero son misioneros de una iglesia que los ha encomendado a servir con Palabra de Vida. Los misioneros que sirven en la facultad y que enseñan en la facultad no son misioneros de la facultad, son misioneros de iglesias que sirven en medio de la facultad, encomendados por su iglesia. Si esas personas no tienen el respaldo de su iglesia, no debiesen estar sirviendo en esa organización misionera. Perdone que lo plantee de esa manera. Y es tanto es así que si usted se puede fijar que terminando el capítulo 13, no, el capítulo 14 de Hechos, terminando el capítulo 14 de Hechos, sucede algo bien particular. Verso 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde, habiendo sido encomendados, estoy leyendo, déjeme sacarme los lentes. Ahí sí. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Sabe lo que están haciendo ellos acá, no? En este punto. ¿Sabe lo que hicieron entre el verso 24 y el verso 28 que acabamos de leer? Vuelven a la iglesia que los encomendó. ¿Ustedes salieron de esta iglesia? Muy bien, nosotros volvemos a esta iglesia, y a esta iglesia le contamos todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque somos misioneros de esta iglesia. No somos misioneros de la iglesia de más allá, o de la otra comuna, o de la otra ciudad, o del otro país. Yo conozco gente que le da informe a un montón de gente, menos a la iglesia que lo encomendó. A la iglesia que le encomendó, ni una notita de hola, buen día, ¿cómo está? Nada. Hermano, no nos equivoquemos. Yo amo el ministerio Palabra de Vida, amo el ministerio de la facultad, amo esos ministerios, por algo trato de colaborar con ellos, lo más que puedo. Hoy por hoy, circunstancialmente, más con la facultad que con Palabra de Vida. Y no es que no quiera Palabra de Vida, lo sigo amando. Pero son ministerios para eclesiásticos, no son la iglesia. Si fuera la iglesia, entre otras cosas, ¿sabe lo que harían? Celebrarían la cena del Señor y celebrarían bautismo, y no hacen ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, esas son ordenanzas para la iglesia, nosotros no somos iglesia. Ahora, ¿qué hacemos con Nacho y Carmen, que son misioneros de Palabra de Vida? No, hermano, no se equivoca, no son misioneros de Palabra de Vida. No. Ellos son misioneros de esta iglesia con Palabra de Vida. Hay una distinción semántica. Palabra de Vida, ellos mismos dicen, ¿no? Mire, si ellos fueran misioneros de Palabra de Vida, ¿sabe lo que tendría que hacer Palabra de Vida con ellos? Sustentarlo. ¿Y qué es la declaración? ¿Qué es la definición de Palabra de Vida? Yo por lo menos esa definición no ha cambiado en los años que yo tengo de relación con Palabra de Vida. A mí yo tengo un amigo querido, un amigo personal, si usted me conoce bien sabe quién es. Este amigo personal siempre me dice lo siguiente: Palabra de Vida no sustenta a nadie. Palabra de Vida lo que hace es te entrega contactos para que tú busques tu propio sustento, pero Palabra de Vida no sustenta a nadie.
Si Palabra de Vida, si ellos fueran misioneros de Palabra de Vida tendría que sustentarlo y no lo sustenta. Entonces ellos no son misioneros de Palabra de Vida, ellos son misioneros de la iglesia con Palabra de Vida. Mauricio Vilches, director de la facultad, rector de la facultad, mejor dicho. Él no es misionero de la facultad, él es misionero de la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? Emanuel de las Condes con la facultad, sirviendo con la facultad. En un sentido, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Ha prestado a Mauricio Vilches como misionero para que vaya a ser el rector de la facultad. Por eso que es importante, es tan importante la iglesia de Antioquía. Por eso que, fíjese, no sé si se dio cuenta, pero en el inicio de los 2 viajes misioneros, ¿desde dónde salieron primero Bernabé y Saulo? De Antioquía. ¿Y dónde volvieron? Y cuando vuelven a salir, Hechos capítulo 15, verso 36 en adelante, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la hora, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Cuando ellos salen para el segundo viaje misionero, ¿desde dónde salen? No, desde Antioquía. De nuevo están en Antioquía. Vuelven a salir desde Antioquía. Visitan, y en la pasada van visitando otras iglesias, pero salen siempre desde Antioquía, que es su iglesia, por así decirlo, su iglesia enviadora. Esa es su iglesia enviadora. Esa es su iglesia enviadora. Pero estábamos hablando de Timoteo, no sé por qué me fui para el lado de Pablo. Ahora, un detalle interesante, lo vimos, ¿no? Hechos capítulo 16, verso 2, dice que los hermanos de la iglesia en Listra daban buen testimonio de Timoteo, y por eso Pablo le lleva. Pero no solamente los hermanos de Listra. Fíjese conmigo cuál es el testimonio que Pablo da de Timoteo. Filipenses capítulo 2, verso 19 al verso 22. Filipenses 2, 19 al 22. Leo. Gracias. Con alegría y gozo, por favor. ¿Sí, lo tiene? Mire lo que dice Pablo, le escribe a la iglesia de Filipos. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo, ¿no? Pablo no tenía ningún otro del mismo ánimo. No encontraba a nadie más que se interesara tan sinceramente por la iglesia como lo hacía Timoteo. Fíjese lo que dice. Verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero, verso 22, ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo, gracias, en el Evangelio. No sé si logra notar el testimonio, lo que está compartiendo ahora Pablo respecto a Timoteo. Él está diciendo, Timoteo es un hombre tan confiable. Yo no tengo otro igual a él. O sea, no hay otro hermano. Y eso que Pablo conoció mucha gente en su vida ministerial. Mucha gente. Pero Pablo dice, si yo estas cosas tan particulares, tan delicadas, solo se las puedo encomendar a este hombre. Otra característica que tiene Timoteo es que es un hombre joven, ¿no? Para la cultura de la época, él era un hombre joven. Ahí está, échelo para atrás. Uno más. Quiero ir a... Recuerde estos datos son importantes. Primer viaje misionero,
uno más para atrás. Primer viaje misionero aproximadamente año 46, 47, entre el 46 y 47. Avance, por favor. Segundo viaje misionero, más o menos entre el año 50 y 52. ¿En qué año más o menos se escribió la carta de 1 Timoteo? ¿Se acuerda que lo vimos? 64. ¿Sí? 64. ¿Cuántos años han pasado entre el primer viaje misionero y que se escribe la carta? Si se escribe entre el 46 y el 47 y la carta se escribe en el 64, más o menos 17 años. ¿Sí? ¿Sí? 17, ¿no es cierto? 47 más 17, 64. ¿Sí? Y entre el segundo viaje, ahora, el segundo viaje considérelo desde el 50, no desde el 52, porque acuérdese que Pablo llega a la iglesia de Listra finalizando el primer viaje, pero comienza el segundo viaje casi por la iglesia de Listra, entonces es que será el año 52. Entre el año 52 y el 64, ¿cuántos años han pasado? 14 años. Se estima que Timoteo tendría más o menos entre 13 y 14 años cuando conoce a Cristo. Primer viaje. Entre 13 y 14 años. Si han pasado 17 años, entonces ¿cuántos años debiera tener cuando recibe la carta? Más o menos. Entre 30 y 31 años. Entre 30 y 31 años. ¿Era un hombre joven? Ahora, ¿era un joven como nosotros entendemos joven? ¿Qué entendemos nosotros por joven? Nosotros muchas veces asociamos la juventud con el adolescente en realidad. Y pensamos que un hombre ya empieza a trabajar, dejó de ser joven, pasó a ser un adulto. Generalmente, ¿no? Cuando un hombre empieza a trabajar, ¿sí? Ahora, yo conozco hombres jóvenes de 65 años. No le han trabajado un día a nadie. Me hacen salirme, ¿se dan cuenta? Un hombre joven, generalmente en nuestra cultura, asumimos que un hombre joven es hasta que empieza a trabajar. Cuando empieza a trabajar deja de ser joven, empieza a ser un adulto. Porque supuestamente empieza a adquirir o asumir ciertas responsabilidades u obligaciones. En la cultura greco-romana será joven hasta los 40 años. Timoteo es considerado un hombre joven. Por eso que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabe cuál es la expresión acá, no? No dejes que nadie te menosprecie. No permitas que no te valoren, porque eres joven. Pero para que eso sucediese, para que él fuese valorado, para que no fuese menospreciado, él tenía que ser algo. ¿Qué cosa? Mire el texto, ahí en el pasaje está la respuesta. Ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino muy por el contrario, sé ejemplo. ¿Sabe cuál es la idea de ejemplo ahí? Literalmente es, sé un molde. Hoy día para el desayuno de los niños llegó un quequito en molde. Me encantan esos quequitos que tienen como formitas, ¿no? Porque fueron hechos en un molde. Y el quequito, ¿qué es lo que hace? Toma la forma del molde. Yo me acuerdo que cuando era niño a mí me encantan las jaleas, me gusta mucho la jalea. No tanto como el mote, pero me gusta mucho la jalea. Paso el dato en la casa por si acaso. Y mi mamá, como yo era hijo único y era regalón, generalmente hacía jaleas en moldes. Que en realidad yo decía que eran jaleas en molde, pero ¿qué es lo que hacía mi mamá? Agarraba los pocillos plásticos que tenía y hacía jalea en esos pocillos plásticos, ¿no?
y dependiendo del pocillo salió una jalea así, qué sé yo, un poquito más la forma del coso plástico, no es que fueran moldes, ¿se entiende? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo, ese molde. Pablo le está diciendo a Timoteo en un sentido, ¿sabes qué, Timoteo? La gente, y sobre todo las personas más jóvenes, te tienen que observar a ti, te tienen que mirar y tienen que querer imitarte. Quieren la intencionalidad, el deseo en esto es que ellos quieran tomar la forma, tu forma. Ahora, esto es peligroso porque siempre hemos dicho, yo a usted le he dicho, hermano, no me imite a mí, imite a Cristo. Pero Pablo, interesantemente, sí dijo, imíteme a mí, como yo imito a Cristo. A veces uno siente temor, ¿no? Y de decir, oiga, no me imite, porque uno se conoce con todas sus falencias, con todas sus carencias, con todos sus pecados, se conoce. Entonces, lógicamente, si yo le digo a usted, imíteme a mí, me va a imitar con todas esas cosas, pues. Que a veces ando más enojón que otros días, a veces, no siempre. Que a veces ando menos paciente que otros días, a veces, no siempre. Está sonando un auto. ¿Ah? ¿Solo juego? Sí. Ya, ok, gracias. Uno a veces siente ese temor, ¿no? Decirle a la gente, oiga, imíteme. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, que te imiten. Pero que te imiten en cosas correctas, que te imiten en virtudes, que te imiten en qué cosa. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. ¿Le hago una consulta? ¿Lo podrían imitar a usted en estas cosas, no? ¿Usted tiene buenas palabras? ¿Usted tiene una buena conducta? ¿Usted es amoroso? ¿Tiene un buen espíritu? ¿Tiene una fe, no voy a decir inquebrantable, consistente, firme, fuerte? ¿Es puro? ¿Lo podrían imitar a usted? Yo me podría decir, pastor, no se preocupe, es un consejo a un joven, yo no soy joven ya. No importa si no es joven, porque estos principios, estos valores, estas virtudes, creo que son virtudes que están directamente asociadas con las virtudes que todo creyente debe tener. Son virtudes que están directamente ligadas al fruto del Espíritu en la vida de un creyente. Timoteo era un hombre joven. Quedó en Éfeso más o menos teniendo 30 años. Con un propósito, fíjese, es interesante. Volvamos ahora a primera de Timoteo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Este saludo es el típico saludo paulino, ¿no? Gracia, misericordia y paz. En un sentido lo que hace es mezclar el saludo griego con el saludo hebreo. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, no sé si usted recuerda, partimos diciendo esto, ¿no? Pablo, ¿qué es lo que era de Timoteo? Su padre en la fe, ¿no? ¿Tenía ciertos derechos Pablo sobre Timoteo? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Tenía ciertos derechos, sí o no? Sí, pues. ¿Se acuerda que hablamos de la ley de patria potestad? Que no aplica en este sentido, salvo por el hecho de que cuando Pablo lo reconoce como hijo, le dice, eres mi hijo verdaderamente engendrado, ¿no?
En un sentido eso es lo que le está comunicando, lo que le está transmitiendo. Por lo tanto, ¿Pablo tiene derechos con Timoteo? Sí. Ahora, si Pablo tiene derechos con Timoteo, Pablo podría haberle mandado a Timoteo diciéndole, ¿sabes qué más? Te guste o no te guste, quiera o no quiera, te tienes que quedar en Éfeso y hacer esto. ¿Sí o no? Sí, pues tiene derechos. Como padre en la fe tenía derechos. Sin embargo, conociendo perfectamente Pablo a Timoteo, conociendo el carácter de Timoteo, ¿qué es lo que hace con él? Como te rogué. ¿Y sabe cuál es la expresión rogar aquí? La palabra rogar aquí es paracaleo. Es la misma expresión que se utiliza para el paracletos. El paracaleo es el verbo que ejercita el paracletos. ¿Y quién es el paracletos? El Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os enviará otro paracletos. El Espíritu Santo, otro consolador. Alguien que viene, se pone al lado, te abraza para animarte, para consolarte, para ayudarte, para hacer una serie de cosas. En este caso, Pablo, en un sentido, ¿qué es lo que hace? Le está recordando el momento y le está diciendo, ¿te acuerdas cuando te abracé y te dije, Timoteo, ¿te puedes quedar en Éfeso, por favor? Por favor te pido, te ruego, quédate en Éfeso, con un propósito. ¿Era fácil el propósito? ¿Era fácil la misión? ¿Era fácil la labor? No, y no era fácil, entre otras cosas, porque él era un hombre joven que además tenía un carácter tímido. Iba a tener que enfrentar a hombres mayores, a adultos, hombres que quizás le llevaban más tiempo en la fe, no lo sabemos. Iba a tener que animar a gente que conocía, a gente que culturalmente era muy preparada. Éfeso era una ciudad griega, por lo tanto los hombres eran culturalmente muy preparados. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina. Para eso Timoteo queda en Éfeso. Algunos dicen Timoteo quedó en Éfeso para ser el pastor de la iglesia. Mire, yo creo que en este punto de la historia Timoteo todavía no es el pastor de la iglesia. Yo creo que Timoteo llega aquí como un delegado apostólico, alguien que viene con las credenciales del apóstol para corregir lo que está mal, pero no para oficiar directamente como pastor. Pero con los años creo sinceramente que Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia. Y de hecho la tradición nos enseña esto, ¿no? Que Timoteo murió siendo el pastor de la iglesia, lo mataron siendo el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque como pastor de la iglesia de la ciudad de Éfeso se rebeló contra una fiesta pagana de la ciudad. Y a la ciudad, a los ciudadanos, no les agradó, no les gustó. ¿Y qué es lo que hicieron? Mataron a Timoteo. Algunas cosas interesantes, simplemente, y con esto les prometo que termino. Ministerialmente, y lo voy a leer para que sea más rápido, ¿ya? Ministerialmente Timoteo se asocia a Pablo desde el segundo viaje misionero, lo vimos, ¿no? Hechos capítulo 16. Nunca más dejó de colaborar con Pablo, hasta la muerte de Pablo, nunca más. Porque aunque no siempre estuvieron juntos, porque Pablo muchas veces le comisionó a hacer cosas, siempre estuvieron en estrecha relación y en estrecho contacto. Usted va a ver a Timoteo, por ejemplo, en la iglesia de Berea, Hechos capítulo 17, de Atenas, Hechos 17, de Corinto, Hechos 18, acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén, Hechos capítulo 20, acompañó a Pablo en su primer encarcelamiento en Roma, desde donde él lo envía a Filipos, Hechos capítulo 2, ¿se acuerda que lo leímos recién? Pablo le menciona frecuentemente en sus cartas, le menciona por ejemplo en Romanos capítulo 16, verso 21, 2 Corintios 1.1, Filipenses 1.1, Colosenses 1.1, 1 Tesalonicenses 1.1, 2 Tesalonicenses 1.1, Filemón 1. Era tan confiable para Pablo que este también le va a comisionar para ir como su representante a iglesias en Corinto, en Filipos, en Tesalónica. Timoteo también llegó a servir como pastor en la iglesia de Éfeso, lo que les decía. No creo que en este punto de la historia, pero sí llegó a servir como pastor finalmente en aquella iglesia.
Hebreos capítulo 13, verso 23 nos da un dato interesante que a veces nosotros desconocemos, y es que Timoteo estuvo prisionero. Mire, busque por favor Hebreos capítulo 13, verso 23. Nosotros a veces desconocemos este antecedente. ¿Lo tiene alguien que lo pueda leer? Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Por qué es tan importante o por qué se hace tanto hincapié en el hecho de que Timoteo está en libertad? Porque estuvo preso. Porque estuvo preso. Si no, no diría que está en libertad. O sea, se está informando que ahora Timoteo está en libertad. Como dije, la tradición histórica nos dice que Timoteo fue martirizado más o menos en el año 96 por oponerse a una celebración corrupta y lujuriosa. Y por ello el pueblo se vuelve contra el pastor de la iglesia y lo mata a palos y piedras. ¿Qué más? Se cree que Timoteo, por su origen, ¿se acuerda que hablamos de esta familia mixta? Se piensa que Timoteo fue un hombre tímido y temeroso. Muy tímido y muy temeroso. Por eso el consejo de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:3, cuando dice, cuando habla del ruego, como te rogué que te quedases en Éfeso. Pero también en 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, cuando se le dice que avive el fuego del don que hay en él, que le fue impuesto le fue compartido por la imposición de las manos. Probablemente sí, probablemente sí, Timoteo fue un hombre tímido. Y por eso es que probablemente Pablo utiliza estas palabras de afirmación en la carta. Las epístolas de 1 y 2 de Timoteo son las epístolas probablemente más personales del apóstol Pablo. Dijimos que la de 2 de Timoteo definitivamente son las últimas palabras de Pablo. Pero las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo también son palabras muy afectuosas. Usted no va a encontrar palabras de reto, palabras de queja del apóstol Pablo a Timoteo en la epístola de 1 de Timoteo. Siempre son palabras de aliento, siempre son palabras de ánimo. ¿Timoteo era un hombre perfecto, que nunca se equivocaba, que nunca pecaba? ¿Sí o no? No. Era un joven que tenía errores, que tenía defectos, pero que tenía muchas virtudes. Hermanos, simplemente déjeme decirle esto. Yo creo que esto nos debe animar a nosotros a pensar en algo. Todos nosotros tenemos el privilegio de influir en la vida de alguien, para bien o para mal. Todos nosotros tenemos el privilegio, la bendición de parte del Señor de influir en alguien para bien o para mal. Y la pregunta que debemos hacernos seriamente es ¿cómo estamos influyendo en la vida de ese alguien? ¿Usted está haciendo el molde donde esa persona se está forjando para bien? ¿O usted está haciendo un molde donde en vez de que esa persona se forme, esa persona se deforme? Pablo ciertamente creo fue un molde, un buen molde para Timoteo. Y creo sinceramente que Timoteo con el tiempo llegó a ser también un buen molde para las personas que le estaban observando. Hemos visto hasta aquí el trasfondo, hemos visto hasta aquí quién fue el escritor o el autor humano, hemos visto quién fue el destinatario primario. ¿Se acuerda que dijimos que nosotros somos destinatarios secundarios porque aprendemos de la epístola para sacar principios? Bueno, a partir de la próxima semana ya vamos a empezar a ver el desarrollo más directamente de la carta. Vamos a orar y después de eso vamos a invitar a los niños que vengan acá porque tenemos una pequeña sorpresa para ellos que queremos compartir como iglesia. Vamos a orar.